Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Armin Valentine y este es otro Momento Literario. En esta sesión vamos a hablar de esos infaltables en una obra literaria, quienes tal vez no se lleven todos los focos, pero aún así nunca dejan de ser importantes: los personajes secundarios. Dentro de la gama de la literatura han existido una infinidad de tales personajes, viniendo de variadas formas, tamaños y colores, así como de diversos roles que van desde ese toque de comedia hasta el soporte principal de nuestro protagonista. Justamente, es bajo estos roles que cada uno se vuelve más recordado que otro, y es más claro que aquí cada quien tiene su favorito, justo por sus respectivas razones. Por ejemplo, Aaron, ¿cuál sería uno de tus secundarios favoritos y por qué? Yo creo que uno de mis secundarios favoritos sería, así como pensando a la rápida, el profesor Utonio. Porque El profesor. siento que después de haber creado a esta niña que no tenía ni idea de la vida, él intentó a su modo, porque tampoco digamos que era así como, oh, qué bruto, qué padre, pero a su modo intentó educarlas y guiarlas por un buen camino, y por guiarlas por el camino del bien. Ahora, igual habían varios personajes que guiaban a las chicas superpoderosas, como la profesora y alguno que otro secundario más, como la señorita Velo. Pero la importancia que tuvo el profesor Utonio en esa serie fue muy grande. Siento que uno de los principales puntos por los que un secundario se vuelve importante es porque si le sacas ese personaje secundario, la historia cambia completamente. Claro. Y de hecho, ya que estábamos hablando y viendo el manga de Shingeki, en mi caso, si tuviera que decir un secundario de mis favoritos, la chica patata. Este toque de inocencia y de ternura en una guerra donde ya veníamos todos de comernos una tragedia que fue la caída de Shindashima. Ver a esta niña ingenua y glotona actuando como si estuviera en el parvulario en un cantón de reclutamiento militar fue ese alivio que hubiera hecho más pesado ese entrenamiento y se hubiera vuelto más una versión Steampunk de 300 si no hubiéramos tenido a esa niña gritando ¡Hora patada pasada, señor! Sí, la verdad es que yo creo que probablemente Shingeki no Kyojin se hubiese vuelto una especie de serie tipo películas de Estados Unidos donde van a la guerra de Vietnam y tienen entrenamientos donde a los personajes los tratan como el orco y todo es serio y todos te tratan mal, pero ahí estaba ella, ella le dio un alivio cómico que hizo que la travesía por esta historia llamada Shingeki no Kyojin no se sintiera tan pesada y no se sintiera tan otro drama con militares. Claro. De hecho, ahora que mencionas a Sacha y hablas de las historias de guerra de Estados Unidos, no sé por qué recordé Nacido para Matar. Una historia que tuve que ver en la escuela hace tiempo, que no la terminé, que precisamente muestra ese lado horrible de los entrenamientos militares en el periodo donde Estados Unidos estaba mandando tropas a Vietnam. Y precisamente uno de los personajes que más la pasaba mal era Pyle, un tipo gordo, que era el más lento del grupo, el más débil del grupo y además no podía controlar su comida. Onda, siempre tenía dulce y pastel escondidos en su baúl y por eso pasaban castigando al pelotón. Y en ese grupo había un personaje que, si bien se vuelve de soporte para Pyle, él era todo lo contrario a los demás soldados, que si bien trataban a este tipo mal por ser el gordo del grupo, el que pasaban castigando, este tipo se dedicaba a enseñarle, marcando la diferencia en este instructor que es de una forma súper divertida, intenta forzar a este chico amable a decir que creía en la Virgen María, pero este lo encara
diciéndole que él se había reclutado al ejército no para compartir sus creencias personales. Y de verdad, este tipo era el instructor lo encuentra un tipo tan brillante que lo termina volviendo jefe de escuadrón. Y ese es uno de mis secundarios que tampoco, lamentablemente olvidé su nombre porque no terminé de ver la película y fue hace mucho tiempo. Pero lo que me marcó, este tipo que supo decir las palabras correctas en el momento correcto. Porque a veces un secundario, si bien puede ser el alivio cómico o bien puede ser ese empujón, también basta que sea como fair y tal vez no diga mucho, pero diga lo correcto en el momento correcto. Se tira ese chavo día muy fabuloso, pero solo hay un Perry. Ajá. Creo que en ese sentido los secundarios tienen esa función de que ya está bien, están los principales y están los antagonistas, pero siento que que cuando un autor hace que sus personajes sean importantes es cuando los secundarios son los que ayudan a que esta historia se mueva, porque al fin y al cabo si los principales y los antagonistas estuvieran coexistiendo así sin nada más, sería una historia bastante aburrida. En todas, incluso en series antiguas que siempre estaban los villanos y los principales y los secundarios, en esas historias antiguas donde prácticamente ellos eran los que siempre destacaban y los otros estaban ahí porque sí, y no tenían tanta relevancia, igual aunque suene contradictorio, tenían una pequeña relevancia que era el hacer que la historia se pudiera mover. El medio para mover la historia. De hecho, algo similar se puede decir de Samwise, por así decirlo. No, miento, Wise va más allá. Si hablamos de medio para mover la historia, no se me ocurre uno en particular. ¿Alguna sugerencia? ¿Uno que sientas que solo fue un medio para mover el conflicto? Bueno, como te digo, en esas historias por lo general los personajes secundarios eran los personajes que aparecían en el capítulo. Entonces, ¿como cuáles? ¿Algún ejemplo? No, pues eran personajes que solamente aparecían en el capítulo. Los incidentales. Exacto, pero en ese tipo de series más que incidentales eran secundarios, porque los incidentales solamente aparecerían en un momento, pero generalmente estos personajes aparecieron durante todo el capítulo. Y creo que ese sería como algo que, como personajes que mueven la historia. Ahora, cuando son personajes secundarios de alta duración, ahí es cuando uno también ve esa función de consejero y todas esas cosas, pero también en ese consejo, en esa ayuda que le da de evolución al personaje principal, es cuando empiezan a mover la historia sin darse cuenta. Como, por ejemplo, esa escena en la que, volviendo a Shingeki, esa escena en la que Levi hace pebre a Eren durante su juicio, fue uno de los momentos que hizo que la historia pudiera avanzar, porque al final él influyó en el que le pudieran entregar al escuadrón de reconocimiento a Eren a través de esa golpiza que le dio. Claro. Esa excelente golpiza. La que también se llenó de memes. Entonces, a ver, otro ejemplo podría ser Hagrid. Hagrid fue un personaje en Harry Potter, fue un personaje muy importante a pesar de haber sido secundario. Claro. Él al ayudar a Harry, a Ron y a Hermione a resolver los distintos misterios que se encontraron durante su primera aventura en Hogwarts, él cooperó con que la historia pudiera avanzar y no se estancaran en esa investigación que ellos tenían. Claro, e incluso si hablamos de cómo él detona la historia, es Hagrid quien deja a Harry con los Dursley y luego
es él quien lo saca de ahí y le cuenta la verdad. Claro, en el libro tal vez, ahora que lo mencionas, Hagrid vomita demasiada información. Es algo que no me gusta de él viéndolo en el libro. Fue algo muy apresurado, en menos de 2 planas prácticamente nos dijo quién era él, de dónde eran, de dónde eran sus padres, qué hacían sus padres, qué pasó en la Primera Guerra Mágica, qué onda con Voldemort, cómo estaba la casa. Entonces fueron demasiados detalles muy de golpe, y debo reconocer que Chris Columbus en su momento supo contar ese secreto de una manera más gradual, orgánica, cosa que la gente se tomara su tiempo para descubrir este misterio y sorprenderse. Pero son pequeños detalles. Rowling iría aprendiendo con el tiempo cómo ir desplegando la información de su historia. Claro, igual hay que tomar en cuenta el hecho de que era su primer libro, entonces igual en ese sentido se les perdona cuando empiezan a tirar información, porque uno no sabe cómo escribir un libro y va sin experiencia y tirándose a los leones, pero claro, aún así el hecho de que haya habido una mejoría durante el tiempo se le perdona. Sí. Y ya que estábamos hablando de Harry Potter, otro de mis secundarios favoritos sería Neville, definitivamente. Ese chiquitín que tal vez no será de los más talentosos, pero demuestra el espíritu de Gryffindor, que es enfrentar la adversidad, ser valiente a pesar de todo. Y a lo largo de la saga, Neville tuvo momentos bastante geniales. De hecho, uno de mis favoritos de la Cámara Secreta es cuando están aprendiendo a hacer una poción reductora y Snape le pone un reto a Neville. Le dice que frente a toda la clase tiene que hacer una poción reductora y tiene que hacerlo bien porque la van a usar en Trevor. Pero le advierte que si falla, la poción le va a hacer mal a Trevor y lo va a matar. Y el pobrecito ahí está mezclando todo, calculando así, rigurosamente. No se le escapó un solo detalle. Y lo hizo. Y Snape usó la poción, se la echa a Trevor y ¡puf! Se lo achica. Y eso demuestra que el cabro chico, cuando se trata de proteger a las personas que quiere, se trata de jugársela por las personas que quiere, tiene garra, tiene corazón. Y precisamente esos son los tipos de cosas que hacen que un personaje secundario se vuelva tan memorable. Cambiando un poco de rubro, otro personaje que también es súper memorable y que de seguro va a quedar para la posteridad podría ser Loki. Que bueno, en primera instancia, ¿y por qué lo contamos como secundario? Porque solamente fue villano y ni siquiera tan villano en la primera película de Thor y en Los Vengadores, pero ya después de eso se empezó a volver más que nada un secundario. Bastante carismático. Que era carismático, que era muy persuasivo y que a pesar de tener ese deseo de poder gobernar y todo, al final igual intentaba hacer lo correcto a su manera. Ahora veamos cómo va cambiando esa percepción de Loki cuando salga la nueva serie, que va a salir en marzo si no me equivoco, pero hasta el momento creo que él también influyó mucho en el que la saga del infinito, volviendo al tema de cómo los secundarios son los que mueven la historia, él influyó mucho en que la saga del infinito se moviera. Con todas las decisiones, bueno, malas decisiones, hay que admitirlo, sobre todo al haberse llevado el tercer acto, pero al fin y al cabo esas fueron las decisiones que hicieron que la historia pudiera seguir avanzando y pudiéramos tener ese universo cinematográfico. Creo que Loki en ese sentido es uno de los personajes más importantes del MCU, pues él fue el que hizo muchos de los movimientos que provocó que Thanos empezara su travesía por buscar las gemas del infinito. Obviamente también los Guardianes de la Galaxia, pero ellos ya vendrían siendo principales, tuvieron una parte de la responsabilidad de que Thanos pudiera conseguir las otras gemas.
pero Loki también fue el que movió la historia para que al final tuviéramos todo este desmadre. Sí. Ahora, ya que mencionaste a Yondu, algo que también caracteriza a los secundarios es que tienden a ser el reflejo o la antítesis de los principales. Por ejemplo, en el caso del trío protagonista de Harry Potter, tenemos a Luna, a la que Rowling llama la anti-Hermione, la cual, si bien Hermione es lógica y racional, ella es su opuesta en el sentido que apela más a las emociones, a la empatía, y sobre todo es del tipo de niñas que cree en 10 cosas imposibles antes de desayunar, incluyendo teorías conspirativas. Algo que va completamente opuesto a lo que es Hermione y que de cierta forma le permite, por así decirlo, ampliarse, ya que en ella ve un complemento, ve aquello que le falta. O sea, claro, Hermione a lo largo desde el primer libro empieza a complementarse con Ron y con Harry y se da cuenta que no todo es libro y estudio. Pero me refiero a la dinámica de antítesis que se plantea con Hermione y Luna. Asimismo, en el caso de los guardianes tenemos el complemento que se forma entre Rocket y Yondu. De hecho, la escena que más me encanta de Yondu es cuando dan el salto y Rocket está desesperado por ayudar a Quill. Y Yondu le dice, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por amor, honor? Y Rocket le dice, no, lo digo para hacerme el genial y que después me pueda burlar de él el resto de mi vida. Y Yondu se ríe y le dice, tú podrás engañar a muchas personas, pero no a mí. Y le dice, yo sé mucho de ti. Sé que finges ser malo y rudo, pero en el fondo eres el más asustado. Y que finges que no te importan los demás, pero en realidad sí, porque incluso ese poco cariño te demuestra lo vacío que te sientes. Y los científicos que te crearon te trataban igual que basura, igual que mis inútiles padres que se atrevieron a vender a su inocente bebé. ¿Sabes por qué? Porque tú eres como yo. Y Rocket al ver que no era el único que tuvo que vivir por una situación de abandono y tener que sobrellevarlo intentando ser fuerte, valerse por sí mismo, él pudo romper esa armadura y abrirse a los demás y apreciar lo que tenía, apreciar a esta familia que son los guardianes. Volviendo a lo de la antítesis del personaje y a lo que de que los secundarios también son como el complemento de los principales. Volviendo a Harry Potter, también Neville y Harry serían como sus opuestos complementarios. Y de hecho, por el tema de la profecía. Aparte de eso, por todo lo que pasó después. De hecho, haciendo el video de personajes que no puedes odiar, se encuentran hablando weá en YouTube. Me di cuenta que Neville y Harry Potter comparten una misma historia, pues a diferencia de Harry, que al final que fue Voldemort quien mató a sus padres y le metió el Horcrux. En el caso de Neville, también sus padres murieron poco después de nacer, ya que él era... En realidad no murieron, ellos están en San Mungo como vegetales o algo así. Bueno, pero técnicamente están muertos. Entonces... No literalmente, pero sí, si están en estado de vegetales, es imposible de que vuelvan de ese estado. Claro. Aunque Alice pudo reaccionar y le regaló una tapita a Neville en 5º año. Solo no lo reconocen y no hablan. La cosa es que en sí ellos comparten historias parecidas, ya que sus padres fueron atacados poco después de su nacimiento, precisamente por el miedo a que esta profecía se cumpliera e intentando matarlos, pero ellos dieron su vida para poder protegerlos. Ahora, teniendo en cuenta eso, se nota el contraste que hay entre ellos dos, ya que Harry Potter llegó como el super crack y todo, mientras que Neville llegó súper tímido. Harry Potter era así como súper impulsivo y súper parado, pero en cambio Neville era más tímido. Claro.
De hecho, lo más valiente que hizo Neville en la piedra filosofal, aparte de agarrarse a piñas con Crabbe y Goyle, fue precisamente pararse frente a los cabros. ¡No! ¡Nos van a quitar más puntos! Así que de aquí no pasan. Por lo tanto, en ese sentido, es como... Ahí es cuando uno, sobre todo cuando empieza a avanzar la historia, ahí es cuando uno empieza a notar lo contrarios que son Harry y Neville y lo complementarios que son, ya que mientras uno representa la impulsividad, porque sí, hay que admitirlo, Harry Potter era a veces muy impulsivo. Muy impulsivo, de hecho. Neville actuaba cuando debía y no a la primera de cambios que vaya a parar. No, él no reaccionaba ante provocaciones, él reaccionaba cuando sentía que debía hacerlo. Claro. Por eso mismo le costó tanto aprender a defenderse y por eso mismo él evolucionó de esa forma. Y por eso mismo, luego de cuando Voldemort le ofreció unirse, fue cuando se le paró y le dijo que no, que cuando el infierno se congelara. Cuando el infierno se congelara, él se iba a unir a él. Y ahí no actuó de forma impulsiva, él no lo dijo de forma impulsiva, él lo dijo porque creyó que era prudente hacerlo. Creyó que era lo que debía hacer para poder frenarlo. Era la última jugada. Por lo tanto, en ese sentido, y bueno, no sé cómo sería Ginny Weasley. Weasley, el complementario de Ron. Es su hermanita pequeña, ya en realidad Ginny como personaje es la waifu. Porque una tendencia dentro de las historias juveniles es que el prota siempre tiene a su chica. El Moisés y los 10 mandamientos, bueno, Josué tiene a Ana, Moisés tiene a Sípora, ¿quién más? Aarón tenía Eliseba, F por Eliseba, personajes que no puedes odiar. Y más que ser un complemento de personaje, termina siendo este complemento emocional, por así decirlo. Ya que es esa pareja con la que el personaje va a llevar el resto de su vida, va a compartir en lo íntimo, en lo interpersonal, por decirlo de alguna manera. Alguien con quien quiere hacer un proyecto de vida, tener familia, porque sabe que no todo en la vida va a ser derrotar al villano. De hecho, un problema dentro de lo que es la ficción de héroes es que cuando se derrota el villano y se canta victoria, al héroe en sí, la razón por la que tiene que morir es porque después de esto ya no hay más para él, ya no se le va a necesitar. Como ya no se necesitan pistoleros en el valle, él no va a tener razón de ser. Por eso poner un héroe en tiempos de paz es difícil. Y a no ser que tenga un hogar, que tenga algo que hacer para estos tiempos de paz. Y qué otra cosa podría ser, entre varios ejemplos, que tener familia y tener un hogar, un sitio tranquilo con el que vivir. Criar a sus hijos, equivocarse con los hijos, proyectarse demasiado en sus hijos y meter la pata y hincharle las bolas con una manta ridícula en lugar de comprarle una saeta de fuego edición 93. Ay, sí, lo dije por el legado maldito. De verdad, yo he visto regalos estúpidos, pero regalarle la mantita donde te envolvieron cuando eras bebé es como ya. Si querís, quédatela tú en el closet como, oh, mi cobijita, pero no, se la regalé a tu hijo. Es como regalarle los calzoncillos que usaste en tu primer día de escuela, po. Ay. Entonces, es un dilema. De hecho, en Steven Universe, ahora que lo mencionamos, uno de los conflictos de Steven es que se salvó la galaxia y ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago con mi vida?
Y es cuando los secundarios también tienen importancia. Cuando el héroe pierde el rumbo, precisamente son los secundarios, bueno, cuando el protagonista, más bien dicho, Claro. son los secundarios los que tienen, los que aportan para poder meter al carril de nuevo a los protagonistas y que no se pierdan en el camino. Claro, como lo hacía Sam con Frodo. Exacto. Cuando a veces le daban los ataques con el anillo, él Ujú. era el que hacía que entrara en razón y volviera en sí para que volvieran a su misión, que era destruir el anillo. Exacto, incluso cuando Frodo estaba en la última y lamentablemente ya el anillo lo consumió y tuvo ese último enfrentamiento con Gollum, él pudo haber caído, pero Sam lo salvó. Sam lo tomó de la mano, lo sacó de esa montaña, el anillo fue destruido y luego de eso surge esa pregunta, ¿ahora qué? Bueno, si bien Frodo y Gandalf tienen que cruzar al Valhalla, Sam tiene una nueva vida, se casa, tiene familia, tiene algo que hacer, tiene un nuevo propósito. Y ahora, también hay otra cosa que caracteriza a los secundarios, que es el famoso alivio cómico, que a veces puede funcionar y otras veces no tanto. Claro, depende más que nada el alivio cómico depende del momento en el que esté pasando. Por ejemplo, antes de la batalla del muro de Ross, cuando iba a llegar el titán, cuando iba a volver a aparecer el titán colosal, volviendo a Shingeki, aparece esa escena donde Sacha dice que se robó un pedazo de carne de los comandantes, si no me equivoco. Sí. Y luego dice que después de la batalla se lo comerían. Ahora, en ese momento funcionó, ya que si bien estaban en un momento tenso, no era un momento tan tenso. Por lo tanto, era un momento que uno ve ese chiste y dice, ah, jaja, qué gracioso. Pero no sé, imagínense, están en plena batalla, todos se están muriendo y pasa esa escena donde llega Sacha y llega súper atrasada con un pedazo de carne y se dan cuenta que están todos los titanes invadiendo el lugar. Ahí ya no tendría gracia porque sería Exacto, como que... y sería desubicado y molesto. Exacto. Es como el chiste de Connie. Sí, el chiste de Eren llega. Que, bueno, en sí ese chiste... No tiene sentido en latino, pero en su idioma, pero- el en su juego de idioma- palabras decir Eren llega es como decir la casa de Eren. Sí. Bueno, en sí el chiste es bastante malo y da razones para que Sacha le pegara un coscorrón. Pero en el caso del humor hay un sesgo principal, y es que hay chistes que solamente se van a entender en una zona, ya que hay cosas que tienen que ver con un contexto cultural y social sumamente específico, que solamente aquellos que van a vivir la experiencia lo van a entender. Por ejemplo, yo como escritor, si hago chistes sobre Piñera y un niño de Estados Unidos lee mi novela y no conoce a Piñera, no va a entender. Es como un chiste de los jóvenes titanes con Dick Grayson, que Dick es otra forma de decir pene. En una ocasión, Star le pregunta cómo es que se saca Dick de Richard. Y Robin le dice diciendo por favor. Y eso es algo que solamente lo van a entender los gringos, porque Star quería saber cómo resumes Richard, lo acortas para formar Dick. Y él, bueno, dice eso. Y es algo que solamente los niños de Estados Unidos lo van a entender, ya que ellos saben qué significa Dick. Y por otro lado, lamentablemente, dentro de lo que es la ficción, el personaje que tiende a ser el alivio cómico es horriblemente el bufón de la corte, y cuando no es gracioso es el primero que quieren quemar. Sí, creo que ese es como el principal problema cuando se pone un secundario como el alivio cómico. En sí, es el secundario, si se quiere poner como alivio cómico, también tiene que tener
cierta complejidad como lo es Sacha. Volviendo a Sacha. Sí, Sacha. Creo que en ese sentido el darle complejidad hace que este tipo no sea simplemente este tipo es el que dice los chistes y simplemente se dedica a hacer eso. No, un personaje de ese tipo también tiene que tener su complejidad, su importancia, su historia, porque así funciona mucho mejor. Claro. Por otro lado, hoy en día hay cierta corriente que tiende a jugar con la idea del alivio cómico en el tropo del héroe. Y de hecho en Chera y las princesas del poder hay un personaje, si bien lo reconozco, me encanta esa historia, creo que lo mencioné, y algo que me gustó es cómo le dieron un nuevo giro a cada uno de estos personajes que de por sí eran una copia mala de He-Man, y He-Man era un medio glorificado para vender juguetes, así que muchas dimensiones no tenían. Pero hubo un cambio que no me gustó, que fue el de Seahawk. Ya que Seahawk era esa idea clásica del navegante europeo aventurero que recorría los 7 mares al estilo Sinbad el marino. Y en su tiempo funcionaba bien, pero en este caso lo quisieron parodiar. Entonces, cuando conocemos a este Seahawk, él actúa como un niño presumido que intenta impresionar a todos, pero que en el fondo es un payaso. Lamentablemente, es un payaso que está enamorado de la princesa del océano, pero la princesa no le da bola, porque lamentablemente es un payaso. Ahora, sí tienen una linda relación y se hacen amigos y tiene ese toque tsundere, pero en general algo que no me gustó es precisamente que la idea de reírse de un tropo clásico y que su único fin fuera ese. Ya que tocó un tema hardcore dentro de la literatura, que son estos tipos zorrones, estos tipos viejos zorros que han visto el mundo. Esos tipos de personajes tienen estilo, tienen un porte. Y reducirlo a la broma del staff no da mucha gracia, honestamente. Y a veces te puedes equivocar, porque también depende cómo hagas el chiste que se puede volver gracioso. Exacto, como por ejemplo, ejemplificando otra vez a Chacha, cuando ocurre la batalla de Chingachima, cuando van a recuperar Chingachima, recuerdo que cuando ya todo termina, derrotan al colosal y al acorazado y al titán mono, y el titán mono se va con Reiner, tienen a Armin y a Sacha recostados sobre el muro de Maria. Y en ese momento están así como en una conversación así como súper importante, y de repente Sacha, así como en un pequeño delirio de despertar, va y dice ¡cállense todos! Y sigue durmiendo. Y en ese momento Hanji se mata de la risa y dice jajaja, adoro esa chica, porque estábamos como súper tenso después de la batalla, y romper con ese chiste en ese momento como dejen dormir fue muy gracioso, ya que, como digo, no fue en medio de una batalla, no fue en un momento en el que estaban lamentando la muerte, fue cuando ya todo había terminado todos y calmados. estaban así, si bien seguían las tensiones, estaban un poco con más calma, y salir con ese chiste fue ahí sí se utilizó muy bien a Sacha como alivio cómico, ya que fue como cállense maldita sea, dejen dormir al prójimo. Exacto. Básicamente fue eso. Sí. Por lo que en ese sentido siento que, como ya dije, cuando uno quiere ocupar un alivio cómico, tiene que darle no solamente, aparte de la complejidad, y recalcando lo que tú decías, Armin, darle ponerlos en un contexto en el cual no suene desubicado, y hacerlo de una forma que el espectador no le provoque grima, tensión y no le provoque molestia, no diga, ¿por qué pasó eso? Que actúe como un imbécil, que se vea ridículo, que en vez de dar gracia te den ganas de pegarle un combo. Seahawk. Aunque no voy a negar que el chiste de quemar el barco es gracioso,
Y que Mermista también haya sido que un día le quemó un barco a un tipo que, según cuenta Noel Stevenson, en una entrevista dijo que fue una indirecta a decir que estaba con su expareja. Eso fue gracioso, que entre los dos prácticamente a los Scott Pilgrim tuvieron que pelear con los ex del otro. Fue divertido. Ay. Ahora que me acordé de un chiste, hay un chiste que es típico generalmente de los bandoleros, que sale en Rapunzel con Flint. De que empiezan a llegar todos los enemigos y no le caigo bien. Dejémoslo que ya a ninguno le caigo bien. Así, por ejemplo, se puede ejecutar un chiste, ya que la situación se dio, por así decirlo, y trata de tomarse de manera un poco más ligera algo tan crítico como todos tus peores enemigos te tienen rodeado y ahora qué hacemos. Entonces, y bueno, termina siendo más interesante que solo actuar como un niño jugando a ser pirata. Uh-huh. En verdad, eso fue... Lo odio. Ay. Y bueno, ya con esto, ¿qué podríamos, para ir sintetizando, qué es lo que podríamos decir de estos personajes? ¿Qué hace inolvidable a un secundario? Bueno, en primer lugar, cómo se complementa con estos personajes principales que tenemos, que son los que siempre aparecen en pantalla y los que brillan por sobre el resto. También el modo en el que ellos son los que hacen que se mueva la historia a través de sus acciones y a través de su influencia tanto en los protagonistas como en los antagonistas. Y como algunos de ellos tienen distintas funciones, los cuales hacen que la historia tenga un poco más sea más dinámica y no sea otra historia genérica que intenta enseñar cosas como lávense los dientes o cosas así. Uh-huh. Y bueno, también en mi caso está, bueno, insisto con la idea de el secundario como este medio para avanzar la historia, como tú también decías, Aaron, y este soporte, así como también este alivio ante la tensión, donde tenemos esas situaciones límite que luego se pueden complementar con cállense maldita sea, dejen dormir al prójimo. Y es entendible, o sea, estaban todos cansados, habían hecho un viaje de una noche entera donde no habían dormido, después habían estado, oye sí, ahora que lo pienso, prácticamente no durmieron toda la noche y después pelearon todo el día hasta tarde y después recién ahí pudieron dormir. De hecho, ahí el chiste tiene bastante sentido y que están cansados y de repente hablan muy fuerte. Pero en general eso, este secundario inolvidable sería aquel que no solo sabe complementar, sino sabe aliviar, sabe acompañar una situación, sabe, ¿cómo decirlo? Sabe dar esa pizca de sal que le da sazón a este plato que es esta historia. Y bueno, ya con esto estaríamos cerrando esta sesión de hoy. No olviden seguirnos en redes sociales y activar la campanita para mantenernos en contacto. En mi caso pueden buscarme en Facebook por El Diario de Armin, mi cuenta de Wattpad como @abchile para ver mi poesía y por cierto pasar por Poesía con Armin en YouTube. Y en el caso de Aaron, bueno, pueden buscarme en YouTube como Hablando Weas. Tengo un video, todavía ya va en producción el segundo video, el cual va a ser un poquitín nomás distinto al primer video, que más que nada hablaba sobre personajes de la ficción. En este caso quiero hablar de otro tema que, si bien no es lo mismo, pero no es lo mismo, no es la misma categoría, pero sí creo que sería muy interesante analizarlo porque es una canción y ha estado en boca de todos durante mucho tiempo y me gustaría analizarla. Y bueno, sin nada más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto ha sido Momento Literario.